Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta sesión número 20 del curso Excel Nivel Intermedio. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy tendremos la función de texto en columnas, donde exploraremos cómo se utiliza esta herramienta y también sus características y beneficios. ¿Qué es o para qué sirve la herramienta de texto en columnas? Esta herramienta permite dividir el contenido de una columna en varias columnas basándose en delimitadores específicos o en posiciones de carácter fijas. Esta función es particularmente útil cuando se trabaja con datos importados de archivo de texto, CSV u otras fuentes en las que los datos están concatenados en una sola columna. Para acceder a esta herramienta nos ubicamos en la pestaña Datos y en el botón Texto en columnas. ¿Cuáles son las características y beneficios de esta función? Son 4: la división de datos, flexibilidad, interfaz intuitiva y ahorro de tiempo. La primera facilita la separación de los datos, es decir, muchas variables en una sola columna. Hay data que la adquieres de esa manera, porque al momento que tú importas esa data de alguna base de datos, para comprimir la información y no pese mucho el archivo, probablemente esté toda la información concentrada en una sola columna. Obviamente para el análisis no te sirve toda esa data comprimida. Es aquí donde usas la herramienta para dividir los datos. Flexibilidad, ¿por qué? Porque te permite usar varios delimitadores. Hay ocasiones donde en la columna la información está dividida tal vez por una coma, por un guión, por un espacio, y es aquí donde tú tienes la libertad de especificar en base a qué delimitador vas a hacer la separación. La interfaz es intuitiva, ya que las opciones te dan un paso a paso a seguir, con el cual leyendo las instrucciones fácilmente vas a saber qué hacer o cómo continuar. Y obviamente el ahorro de tiempo. Puede ser que en una columna con 10 o 20 filas y quieras hacer la separación manual, no te lleve tanto tiempo, pero cuando hablamos de datos de miles, de 10.000 o 100.000 o más datos, es aquí donde la función o la herramienta de texto en columnas se vuelve fundamental en el ahorro de tiempo. Para verla en acción, vamos a la hoja de cálculo. En esta pestaña tengo los siguientes datos. En una sola columna tengo información de el nombre de una persona, su correo electrónico y su número de teléfono, donde podemos ver que cada dato está separado por una coma. Si yo quisiera armar una pequeña base de datos tomando esta información donde yo pueda desglosar los nombres, los apellidos y el número de teléfono, en vez de hacerlo de forma manual donde tendría que seleccionar la información, luego ubicarme en una celda y volver a ubicar la información que quiero para hacerlo uno por uno, voy a demorarme una eternidad. Y esto que son solamente 7 datos, imagínense que fuera 100 o 200 datos. Imposible hacerlo manual. Para esto es que está diseñada la herramienta de texto en columnas. Vamos a borrar el encabezado que no nos sirve de momento y vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos en la pestaña Datos y en el apartado de herramienta de datos vamos a ubicar el botón Texto en columnas. Vamos a darle clic y nos aparece este recuadro que indica asistente para convertir el texto en columnas, paso 1 de 3, donde aquí tenemos dos opciones para empezar a hacer la división de los datos de una sola columna. Si nos vamos a la opción de ancho fijo y le damos siguiente, esta opción solamente nos es útil cuando los datos que yo voy a dividir mantienen en cada fila el mismo ancho. Es decir, Juan Pérez, la división sería hasta aquí, por ejemplo, hasta esta línea que estoy marcando. El siguiente delimitador va a ser el correo electrónico, es decir, por aquí. Si en todas las filas el nombre estuviera máximo hasta esta primera línea vertical, esta opción me podría servir. De igual manera, si en el apartado del correo, en todas las filas, la información del correo estuviera en este ancho, podría usar esta opción, pero como podemos observar, los anchos varían. Si yo hago este corte en la primera línea del nombre, por ejemplo, Ana Rodríguez va a estar cortado en la parte final, Pedro Hernández también, la mitad del apellido. En el caso del correo, si hago el corte por acá, en la segunda fila el correo va a estar cortado, en la tercera fila no habría problema, pero en la fila 4 y 5 sí habría problemas. Vamos a ver qué pasa, le damos siguiente, vamos a darle finalizar y como indicamos, los datos están cortados de una forma incorrecta. Como podemos apreciar, sí hizo la división en 3 columnas, pero por ejemplo el nombre de Ana Rodríguez está partido, por acá está la EZ, el Laura González, la LEZ de González está por aquí, el correo también por acá está mal cortado, por lo que al menos en esta ocasión esa opción no nos es muy útil. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a datos otra vez, nos vamos a texto en columnas y vamos a ir por
por la opción de delimitados. Le damos en siguiente y aquí nos permite decidir en base a qué carácter es que va a considerar para hacer la separación del texto en más de una columna. Tabulación vendría a ser una línea como una L en minúscula. El punto y coma ya lo conocemos, la coma también, el espacio. Y si los separadores están en base a otro carácter que no está especificado aquí, lo podemos indicar. Por ejemplo, tal vez puede ser un signo de admiración o tal vez un guión. Pero de momento vamos a usar la opción de la coma porque vemos que es el separador en común en todas las filas. Es más, al seleccionar la coma, vemos que en la vista previa ya están separados de la forma correcta o al menos de la forma en la que yo quiero que se muestren los datos, ya que los nombres están en una columna, igual el correo y también los números telefónicos. Luego vamos a darle en siguiente y en este apartado, antes de que los datos se separen en más de una columna, tú puedes decidir qué tipo de dato va a ser cada columna. Por ejemplo, esta columna va a ser en formato general, esta vamos a ponerle formato texto, vamos a darle en finalizar y obtenemos la data tal cual la solicitamos. En una columna los nombres, en otra los correos y en otra los números de teléfono. Es más, vamos a tratar de dividir esta columna de números en 3. Donde el delimitador va a ser este guión. Vamos a texto en columnas, vamos a siguiente y el delimitador que en esta ocasión voy a usar será el guión. Como pueden ver, al ponerle guioncito, acá ya lo separa en 3 columnas. Le damos en siguiente y simplemente le damos finalizar. ¿Qué pasa si yo quiero usar el delimitador en una columna que está encerrada entre otras dos? Pues veamos. Nos ubicamos otra vez en texto en columnas, delimitados, siguiente y la separación quiero hacerlo basado en el arroba. Así que vamos a otro y le damos arroba y me va a separar todo lo que está antes del arroba y después del arroba. Le damos en siguiente, le damos a finalizar y nos indica aquí ya hay datos. ¿Deseas reemplazarlos? ¿A qué se refiere? Se refiere que ya que esta columna, la C, vas a dividirla en 2, la información va a estar tanto en la columna C como en la columna D. Es decir, parte de la información que vas a separar va a, por decirlo de alguna manera, pegarse encima de la data ya existente en la columna D. Si le damos a aceptar, desaparecen los números que estaban y estos se reemplazan por Gmail, que es la parte derecha del delimitador arroba. Por eso lo ideal sería que, sabiendo que vas a dividir esa columna en 2, hagas el espacio, selecciones lo que vas a delimitar o a dividir, le das en siguiente, el arroba nuevamente, siguiente, finalizar. Es decir, si ya tienes información en las columnas cercanas a donde vas a usar la opción de texto en columnas, tienes que verificar que esa información la corras un par de columnas más a la derecha para que al momento de separar, Excel tenga espacio donde colocar la nueva información, o tal vez no nueva, sino la información separada. ¿Qué pasa si es que en algunas filas tengo un mismo separador pero por error está duplicado? Es decir, en esta fila el separador en común y en todas las demás filas es el guión, pero en algunas filas este guión está duplicado, por aquí también, por abajo aquí también está duplicado y se nos podría complicar. Vamos a señalar estos datos, le damos a texto en columnas, delimitados, le damos en siguiente. En esta ocasión es un guión el que separa, pero hay un inconveniente. En las partes donde hay un doble guión, está considerando como que entre el guión hay un espacio en blanco y es por eso que en la primera fila tenemos este espacio en blanco. De igual manera en la segunda fila está considerando que entre guión y guión hay un espacio en blanco y esto lo representa aquí. También lo podemos ver en la quinta fila. Entre smartphone y electrónica hay un espacio en blanco que sería el dato entre el guión y guión. Este problema se da cuando en tu delimitador se duplica en algunas partes, sea por error o por cualquier motivo. Es aquí donde podemos usar la opción de considerar separadores consecutivos como uno solo. ¿Qué quiere decir? Que al darle check acá, aunque este esté duplicado, no me lo va a contar como duplicado, sino como uno solo. Por ejemplo, le doy clic y aquí ya se arregla. En una sola columna tengo mis productos, en la otra columna tengo a qué departamento pertenece, los números en una columna ordenados, los otros números también. Le doy siguiente, le damos finalizar y la separación se hizo de forma correcta. Si por A o B motivos no quieres que la separación sea en columnas consecutivas a la columna original, por ejemplo, quiero que la separación sea a partir de la columna G, que los resultados de todas estas separaciones
proceden a partir de la celda G7. Vamos a hacer el mismo procedimiento, le damos siguiente, el separador es el guión, le damos en considerar separadores consecutivos como uno solo, siguiente, y no quiero que la separación empiece en B7, que sería lo que sale por defecto. Le damos check por acá y quiero que sea a partir de G7. Volvemos al recuadro y le damos finalizar. Y la separación se hizo a partir de esta celda. De esta manera, la data original se mantiene intacta. El texto en columnas es una herramienta esencial para cualquiera que trabaje con grandes volúmenes de datos. Su capacidad para dividir y organizar datos de manera rápida y precisa mejora significativamente la eficiencia, la precisión y la efectividad en la gestión de información. Al facilitar la preparación de datos y mejorar la calidad del análisis, esta función se convierte en una aliada indispensable en el entorno laboral y académico. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.